Bendiciones, amigo todoterreno. Este será un podcast muy especial porque te queremos pedir un favor. Yo creo que nunca lo habíamos hecho, Eduardo. ¿Cómo estás? La verdad es que no sé si lo habíamos hecho, pero siempre invitamos a que inviten, a que escuchen. Pero hoy vamos a invitar a que escuche la persona más cercana a ustedes. Necesitamos, amigo todoterreno, que si está en tus posibilidades, puedas decirle a tu esposa que vamos a empezar una serie de podcasts con respecto al matrimonio. Creemos que puede ser de mucha bendición para ambos. Van a haber tiempos de poder darte algunas opciones buenas a ti, otras unas a ella, tal vez unas exhortaciones a uno y al otro. Y creo que sería un buen momento para poder compartir como pareja, como matrimonio. Sí, la verdad es que es uno de los temas que nos gusta mucho aprender porque lo vivimos cada día. Es que yo siento, Eduardo, que esto es el asunto, que nosotros les hemos contado que para nosotros poder realizar un podcast, pues hay que estudiar un poquito, hay que leer algunos temas, y este en especial, pues es nuestro día a día. Fíjate que hay personas, por ejemplo, hay sacerdotes que hablan sobre el matrimonio y muy buenos consejos en base a la palabra. Yo los he escuchado, los oigo y qué bien. Pero pues él llega al final a su iglesia, a su parroquia y está solito, ¿verdad? Solo tiene la teoría, dijiste. Solo la teoría. En cambio, en el caso de nosotros, pues entendemos que el matrimonio literalmente puede ser un pedacito de cielo en nuestra tierra, pero si no lo manejamos bien, yo creo que puede ser un pedacito de los de enfrente, ¿verdad? Sí. Del condominio de enfrente del cielo. Cabal. Y lo mejor es empezar con la palabra. Eclesiastés 4:12 dice: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Fíjate que yo cuando leo esto digo, bueno, pero dice no se rompe fácilmente, entonces sí se podría romper. Y en el caso del matrimonio sí se puede romper, sí. Y no porque Dios lo quiera, sino que recuerda, amigo todoterreno, que dentro del matrimonio también hay un tema que es voluntad, que es accionar, un libre albedrío también, donde el que toma las decisiones al final en un problema matrimonial van a ser los esposos. Dios va a estar ahí, que ese es el lazo de 3 dobleces que dice la palabra. Él va a estar ahí, pero en realidad las decisiones... Sí, yo creo que cada una de las parejas, o sea, cada persona somos diferentes, como dice Carlitos, siempre menciona los temperamentos, ¿verdad? Que hay todos tipos de temperamentos, pero también cada uno de nosotros reaccionamos diferente y aprendemos diferente y solucionamos las cosas diferente, y todo va conforme a generaciones, también pienso yo, ¿verdad? Creo que las generaciones de nuestros abuelos solucionaban el matrimonio de forma diferente. Él era el que mandaba, decía qué hacer, y si no, pues dejaba a la señora con los muchachitos y se iba. La siguiente generación, pues ya fue una generación donde los papás ya se preocupaban un poco más por el hogar, de ahí la siguiente, y así podemos ir viendo. Pero la nueva generación ya va cambiando un poco más. ¿Qué encontramos en la nueva generación? Ya habla un poco del matrimonio, ya el matrimonio lo ven como, mejor hagamos una pruebita, alquilemos un apartamento, nos vamos a vivir antes y vemos cómo nos va. O simplemente dicen, unámonos y matrimonio, no hay, ¿verdad? Y mejor tengamos un chucho. Entonces, creo yo que conforme han ido las generaciones, todo esto ha ido cambiando. Pero en la Biblia no se ha movido nada. O sea, seguimos con los mismos conceptos durante las generaciones. Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho los que estamos casados para ver cómo entrelazamos, no solo los dos hilos de nosotros, sino ya tener siempre ese tercer hilo que está dándonos ese apoyo en esa cuerda. Hace un par de días estuve con un amigo que ha venido pasando un proceso muy difícil, que recuerdas que te conté, un tema de cárcel, 4 años con este tema, pues gracias a Dios ya avanzando, de hecho pues ya pudo salir bajo algunas condiciones importantes. Y platicando me decía, yo creo que una de las decisiones más importantes que tomamos en la vida es con quién nos casamos. Sí. Y él me decía, y yo no me arrepiento de haber escogido a la mujer que escogí. Me decía él, porque ha estado conmigo en las muy buenas, en las no tan buenas, y en este proceso que ha sido muy difícil bajo todo punto de vista económico, familiar, relacional, su esposa ha estado ahí. Tuve el gusto de estar con ellos, de abrazarlos y pues bueno, los bendecimos en el nombre del Señor, seguramente nos está viendo. Ahora,
El tema del matrimonio, Eduardo, creo que uno de los factores que ha afectado, uno creo que es el mal ejemplo de las generaciones pasadas. Entonces los jóvenes han visto tantos problemas en la casa de papá y mamá, pues que no es uno de los objetivos casarse. O sea, para vivir mal, mejor no. 1. 2. Cuando ya están casados, entramos al matrimonio con una expectativa muy alta. ¿Y a qué me refiero con esto? Recuérdate que nos pintan que el matrimonio es súper romántico. Uh-huh. Y que el matrimonio, al fin, vamos a vivir juntos después de tanto tiempo, mi nena, mi gordito, mi beba, mi bebé y todo ese rollo, ¿verdad? Pero no nos dicen realmente con las cosas que nos vamos a enfrentar. Uh-huh. Yo lo digo en son de broma. Lo digo en son de broma, que todos piensan en una casita blanca, perrito afuera, carrito, tú regando y los niños jugando, ¿verdad? Y te soy honesto, Eduardo, yo creo que sí se puede llegar a ese, vamos a decirle la fantasía de la casita blanca. Al ¿verdad? ideal. Puedes llegar, pero tienes que construirlo día a día. Entramos al matrimonio queriendo dar lo mejor, porque nadie en su sano juicio o que se casa en ley, se va a casar para torturar a otra persona. O sea, habrá un que otro loco, pero la media la media es vivir y vivieron felices y comieron codornices y todo este rollo. Pero el matrimonio es de construirlo día a día. Y decían, muchos dicen que somos tan diferentes. Ya cuando estás casado, te vienes a dar cuenta de que eres muy diferente. Pero ese es el tema de vivir la diferencia. Poco a poco vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo cómo esas diferencias que podemos tener se vuelven en complementos. Ya con 29 años de casado ya te puedo decir que gracias a Dios, o sea, yo tengo una esposa muy estricta. Ah, bueno. Muy estricta, muy rígida. No, y me decía el Dieguito un día, mira, sí, que la mami muy dura para las decisiones, pero es que la verdad son buenas decisiones porque ella todo lo ve bajo el punto de vista crítico y bajo el punto de vista real, ¿verdad? En el caso mío, no, pues tal vez sí, que tal vez no. Lo que es y lo que no es, no es. Y al principio eso nos afectaba. Entonces, amigo todoterreno, pues vamos a crecer juntos, vamos a caminar en este tiempo de matrimonio. Hemos estado con el título de matrimonio para toda la vida, pacto, contrato, felices y casados, de diferentes formas, ¿verdad? Pero creo que vamos a crecer juntos, Eduardo. ¿Y cómo pasamos del enamoramiento al verdadero amor? Realmente hemos escuchado el término enamorados eternos y ese parece como el título de una película, ¿verdad? Pero el concepto, según el diccionario, es que estar enamorado es un estado emocional en la fase inicial de una relación que integra emociones, pensamientos, razonamiento, comportamiento y produce cambios psicofísicos. Entonces, al final, ¿qué hicimos para enamorarnos? ¿En inglés o en español? En inglés, nothing. Al final, nada. Realmente, ¿qué pasó? Vimos a alguien, nos flechó y empezó la cacería, dijo. Es que mire, Eduardo, no es que nos levantamos. Hablemos, como dice mi santa esposa, voy a hablarte de mí. Y después tú me cuentas un poquito también. Ah, bueno. Es que cuando nosotros no es que nos levantamos y decimos, bueno, hoy es un buen día para enamorarme. Me voy a enamorar de alguien. Fíjate que en 2 minutos menos. Hoy es un buen día. Yo como recuerdo que yo salí un mediodía. Yo crecí en el condado de San Francisco. En aquel tiempo, zona de 19. Y un día salí, iba caminando, no sé qué mandado iba a hacer. Y a lo lejos vi que venía una señorita con pantaloneta. Yo recuerdo hasta cómo estaba vestida Karen la primera vez que la vi. Tenía una pantaloneta que era un rollo así como faldas pantalonetas y una su blusita mostaza. Y venía, cuando yo la vi, dije... Ahí es. No, es para el hijo de mi mamá. O sea, de ahí soy, dijo el hermano Juanito. Entonces yo la vi y me encantó. Pero yo medio acomplejado, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, pero yo que llegue hasta ahí, ¿verdad? Porque nunca la había visto, solo sabía por dónde vivía. Y luego, pues, el Señor fue usando algunas cosas y gracias al Señor, no al destino, pues ella llama a mi casa un día invitando a mi mamá a una célula. Yo contesto y bueno, mire, entonces... Quedamos en que iba a llegar a su casa y ahí empezó una historia de amor de 6 años de novios y pues 29 casados, ¿verdad? Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo conoció usted a Yadi? Híjole, pues yo la conocí en la universidad.
Y también yo creo que ese efecto del enamoramiento nos hace acordarnos de ese primer día, ¿eh? Porque yo también me acuerdo que ya andaba con una blusa verde, su chumpa de lona, los colochitos así sueltos. Y ahí fue el flechazo. La verdad es que pasaron unos días y la perseguí, dijo, en las gradas de la universidad, y cuando subí... En este tiempo lo hubieran acusado de acoso. Yo dije, vamos a hablarle. Y que sí, en ese momento la encontré hablando con una amiga de nosotros en común. Y que sí, nos quedamos platicando ahí, y de ahí para adelante, 2 años de novios y 27 casados. Ahí casaca mató carita. Ahí cabal quedamos. Casaca mató billetera, fue en mi caso, porque no había mucho. Pero fíjate que este tiempo de enamorados, pues hay que vivirlo, disfrutarlo. Pero tampoco un enamoramiento no te va a durar hasta que la muerte los separe. Sí. Un enamoramiento no te va a durar 20, 30 años. Los psicólogos dicen que uno le dan 1 o 2 años. Estábamos en una despedida de soltera de mi sobrina y me tocó compartir y yo lo decía, miren, este enamoramiento tan lindo, los dos se ven tan enamorados y los dos hacían haciéndose ojitos. Pero esto va a pasar. Y ellos así como, pero si esto tan lindo irá a pasar. Invitamos, sí, ¿para qué lo invitamos? Por no tener para pagar predicador. Entonces, yo les decía, esto va a pasar. Y aunque se oye algo crudo, Eduardo, el enamoramiento pasa. Unos dicen ahí en son de broma, ¿verdad? Que el enamoramiento es ciego y que el matrimonio devuelve la vista, ¿verdad? Pero sí tiene un punto de vista importante. Sí. Que como no hiciste nada para enamorarte, tampoco no hiciste ningún esfuerzo. Y como no hiciste ningún esfuerzo, eso va a pasar. Es como un volcancito que todo es lindo. Ahora bien, ¿dónde viene la explicación? La explicación el lógica. Esfuerzo fue en enamorarla, ¿no? Sí, porque algunos pasamos... Yo como era bonito, fue rápido, pasamos tiempo ahí en el portón afuera platicando. Pero ya estaba enamorada. En la bicicleta. Pero ya estaba enamorada. Ahí solo era que usted diera el paso. Siguiera trabajando. Sí, pero enamorada ya estaban los dos desde el principio. Ahora bien. Bien flechados. Sí, lo que yo te decía, Eduardo, es de que el enamoramiento en el matrimonio, qué tristeza, pero se empieza a diluir. ¿Por qué? Porque eso le empieza a dar paso al amor incondicional, al verdadero amor, que es el que la palabra te dice, que es el amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo soporta. Y no malinterpretemos, porque yo que trabajo con matrimonios no es de que todo lo sufre, de que me trate malo hasta que me pegue, porque la palabra lo dice. No. Sufre penurias económicas, enfermedades, situaciones difíciles, como lo vimos en el podcast pasado. Que para mí pues uno de los ejemplos más lindos con el tema del compromiso, el amor, el pacto y todo este rollo que lo vamos a ver. Pero volviendo, yo creo que ya nos salimos, pero vamos a ver el tema de la palabra. 1 Corintios 13 dice que el amor es paciente, bondadoso, sin envidia ni orgullo, que perdona y que no guarda rencor. Esa parte, como te digo, ese es el verdadero amor incondicional. Entonces, si nos quedáramos solo en el enamoramiento no perdona. ¿Sabes por qué no perdona? Porque es perfecto. Cuando la pareja está enamorada, no hay nada que perdonar, Eduardo, porque somos lindos, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, no hay nada que ser bondadoso, porque dentro de los novios, cuando están enamorados, nada de que, no, mira, que esto es mío, que esto es tuyo. Todo es para ti. Y la otra persona, todo es para ti. Entonces, no hay nada que perdonar. Ahora, en Eclesiastés 4:12 en específico, nos dice que uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, que fue nuestra introducción. Pero ¿qué pasa con este cordón de 3 dobleces? Cuando tú ya estás en el matrimonio y de verdad invitas al Señor a ser parte importante, si no fundamental de tu matrimonio, las cosas se ponen cuesta arriba. Pues hay matrimonios que duran muchos años, que también habría que ver cuál es la diferencia entre durar 30 años a vivir felices 30 años. Por eso pensamos que el título de matrimonio era casados y felices, porque uno puede acumular años, pero flotando, ¿eh? Y cuando ya están solos y viejitos se separan, dicen, quedarse en la arena después de tanto tiempo. Pero bueno, hay ejemplos hermosos que yo creo que hay que llevar a la práctica y a la realidad de lo que estamos aprendiendo. Sí, por ejemplo, digamos, a veces alguien en la pareja dice, ya no siento lo mismo que al inicio.
no significa que el matrimonio esté perdido, muchas veces significa que va madurando. Veamos como que si el matrimonio fuera un árbol que a su tiempo da sus frutos, ¿verdad? Pero mucha gente se queda en el llano haciendo lo mismo y ahí cortan todo y se van. No sé cómo tomarías eso, como ¿realmente hubo amor o no hubo amor? Pues yo diría que sí hubo amor en su momento. Uh-huh. Sí hubo amor en su momento. Recuérdate que a veces las parejas yo las he escuchado y me dicen, es que aquí ya no hay nada. Uh-huh. Yo ya no la quiero, yo ya no lo quiero. Y te soy honesto, hay unos casos que de verdad ya no se quieren. Pero han habido varios que, haz de caso que este es el corazoncito, ya sea de él o de ella, porque aunque no pareciera, también tenemos corazón los hombres, ¿verdad? Entonces vienen un montón de situaciones y empiezan a apacharlo. Y un montón de piedras y piedras y piedras. Entonces el corazón está ahí, pero le está costando latir porque tiene muchas piedras encima. Cuando con la ayuda del Señor empiezas a quitar las piedras de la ofensa, las piedras de, valga la redundancia, del desamor, de las piedras de la incomprensión, el amor puede florecer. Y sí, mira, pues, yo creo que cuando las parejas buscan al Señor y si se han sentido en algún momento que ya no aman, primero, no nos podemos confiar de nuestras emociones. Porque recuérdate que la palabra nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque no, yo sé que no te ha pasado a ti, a mí, pero algún amigo todoterreno. Cuando hemos tenido alguna discusión fuerte con nuestra esposa, en ese momento uno dice, no, es que realmente aquella no quiere nada. Tal vez las mismas esposas dicen, no, es que a él ya no se le puede decir nada. Y Después, bueno, en una plática, una prédica, el Señor empieza a obrar en esos corazones y, no, mira, yo creo que me excedí, sí, no, yo también. Y vuelve a florecer el amor. Uh-huh. Fíjate que... Sé que es más cuestión de que como una planta que empezamos a regar y cuando la descuidamos se empieza a marchitar y a morir y de ahí cuando volvemos a tratar de cuidarla ya empieza otra vez a florecer. Y yo me atrevo a decirte, un buen ejemplo ese. Yo me atrevo a decirte que si buscan al Señor, el Señor pone otra planta, Eduardo. No, otra persona. El Señor pone un nuevo amor. ¿Sabes por qué te lo digo? Yo le digo, revive la planta, ya está muriendo, pero vuelve a salir la planta. El Señor le hace un injerto ahí de Espíritu Santo en ella y se vuelve una planta hermosa. ¿Por qué? Uh-huh. Yo hace algún tiempo dije, bueno, nuestro Señor es cíclico. ¿Qué dice la palabra? Las misericordias del Señor son nuevas. Cada mañana. Yo dije, Señor, dame un amor nuevo para Karen cada mañana. Y al sol de hoy le digo al Señor, dame un nuevo amor, porque tal vez ayer dije algo no apropiado, no demostré amor, no hice esto. Y yo le digo a Karen, te invito a ti también que le pidas al Señor un nuevo amor para mí, porque ya va a ser un nuevo amor diferente. No el del enamoramiento, sino que el de 1 Corintios. Ahora, fíjate que también sucede otra cosa importante, Eduardo. Y como te lo digo con un poquito de solvencia, porque el Señor me ha dado la oportunidad de escuchar a muchas parejas. Es de que a veces tú quieres hacer las cosas bien. Sí. Pero es que has tenido malos patrones, Eduardo. Si tú tuviste un mal patrón de papá golpeador, fácil tú vas a golpear, porque para ti va a ser un panorama normal. En el caso de las mujeres van a dejar que las golpeen. Porque si tuvieron un papá golpeador, incluso me atrevo a decirte, como te digo, porque lo he escuchado, de que si el esposo no es muy fuerte con ellas o incluso no las golpea, ellas se sienten desvaloradas porque su papá amaba a su mamá y le pegaba. Sí, pues. Entonces, si ella no es golpeada o no es maltratada, pues de plano que no la valgo nada. Ajá. Imagínate hasta qué grado el enemigo llega a trabajar en esas mentes. Confundir, ¿verdad? O que no tuviste un modelo. Creciste sin papá, que tu papá murió, en el caso mío, se divorciaron y nunca tuviste un modelo. ¿Cómo vas a ser tú un buen esposo que no tuviste modelo? Entonces tienes que aprender y en muchos casos desaprender y volver a aprender, que tú y yo sabemos que ese es un paquete grueso. Ahora, cabal. Tenemos que entender de que todos los matrimonios tenemos diferencias. Todos, Eduardo. Y todos tenemos que hacer ajustes. Literalmente somos dos personas imperfectas que deciden unirse. Y entonces, ¿qué es lo que van a tener? Un matrimonio imperfecto, ¿verdad? Porque somos así dos chusemas unidos. Vamos a ser un chusemón y chusemitos, ¿verdad? Porque vamos a tener a nuestros hijitos, ¿verdad? Imperfectitos. Entonces, yo creo que todos nos hemos hecho la pregunta alguna vez, nadie conteste, por favor, por su seguridad. Uno puede decir, ¿cómo nos casamos si somos tan distintos? Porque literalmente, a mí me pasa. Es que yo siento que eso es lo que menos pensás. O sea, cuando están en esa etapa de enamoramiento, no lo estás pensás. Enamorado, ajá. No viste las diferencias. Ya cuando te casaste empieza, mira, yo siento que empiezan los rollos desde la primera noche que van a dormir juntos. O sea, independientemente de que pasen juntos y lo que tiene que pasar de unos casados.
¿De qué lado de la cama dormías tú? Del derecho. Yo también. ¿Y ahora? Ah, pues sí está bueno, porque entonces ahí vengamos los dos del mismo lado. Pero, por Sí. ejemplo, entonces si estás acostumbrado, entonces, bueno, uno de los dos tiene que ceder y se va al izquierdo, ¿verdad? Entonces empieza así como, puede haber problemas de, este no me dio su lugar, ¿verdad? Mala onda. O puede haber como, bueno, está bien, voy a aprender de este lado porque ahora nos va a tocar así. O sea, también... Aunque esas primeras noches, Eduardo, duerme uno abajo, arriba, en el piso. Qué tiempos aquellos. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos que sentirnos mal por tener esas diferencias. Fíjate que estábamos dimos una conferencia de matrimonios y una señora se acerca. Yo creo que lo había contado en un podcast anterior, pero lo cuento muchas veces porque la verdad que me agrada. Y a la señora, ¿qué tal, hermanito? ¿Cómo está? Ay, viera, qué lindo estuvo la predica. Mire, qué hermoso. Fíjese que yo encantado, mi esposo es re buena persona. Mire, ve re lindo, aquel cristiano y todo, pero ¿sabe qué pasa? Chollo, hermano. Chollo, mire, no se pone las pilas y todo, hay que empujarlo que... Yo con la cabeza... todavía tratando de darle el ritmo, Yo me quedé en el buenos días, hermano. Entonces, la señora con aquella energía le dijo, gracias a Dios, señora. Gracias a Dios que su esposo es tranquilo, porque si fuera eléctrico como usted, ya hubieran hecho cortocircuito. Cabal. Y ese es un claro ejemplo donde tenemos que aprender a vivir esas grandes diferencias. ¿Por qué? Porque cuando encontramos esas diferencias somos equipo. Sí. Yo así bromeo ahora en casa, empezamos hace muy poco a usar ese término, que a veces no hago algo, y Karen, no pasaste. Hubieras pasado vos, mano, somos equipo, le digo yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué hace un equipo de básquet? Medio se alegan, pero bueno, no estaba él a tiempo, está el otro, y pasame a mí, aquel falló, pero yo entré y encestó. Ese es un equipo. Entonces, amigo todoterreno, en el matrimonio tenemos que ser un equipo. Sí. Unos con unos roles y otros con otros roles, ¿verdad? No, y las diferencias se ven hasta en el cerebro. Imaginemos el cerebro de los hombres. El ejemplo funciona como cajitas, dice. Funciona como cajitas. ¿Y cuáles son estas cajitas? La esposa, los hijos, la casa, el trabajo, el carro, etc. De repente usted está hablando con su esposo y le saca la cajita del dinero. Entonces él va a hablar enfocado sobre el dinero. Luego le va a hablar del trabajo. Cierra la cajita del dinero y abre la cajita del trabajo. Así funcionamos. Vamos uno por uno, ¿verdad? Entonces... poco a poco vamos. Si usted le saca 2 cajitas, nos perdimos. Ahí ya no sé. O sea, comer chicle y caminar, sí. Y hay problemas. Sí. Y cuando empiece a hacer el recuento de cajitas, se va a dar cuenta de que la cajita de la nada sí existe. Realmente tienen que creerlo. En el caso de las mujeres, ¿ibas a decir algo? Sí, es que te iba a decir, este rollo de las cajitas es una forma de poder entender el cerebro de nosotros los hombres. Pero cuando las esposas no están claras de esas cajitas, es de que te hablan de una cosa y otra. Y yo me imagino uno con aquella lentitud, yo soy lento, ¿verdad? Tú también. No le preguntes a la lentos los dos, pero... Entonces, imagínate tú, te habla una cosa y tú sacas la cajita. Y luego te habla de la otra cosa y no has terminado de sacar la cajita. Entonces las esposas dicen, no me pones atención, no me atendés, yo te lo dije. Esposa, amiga, todoterreno. No es que no te quiera ni que no te ponga atención, es que no tiene la capacidad, no tenemos la capacidad. Sí, por favor, doña Yadi. A mí me dicen de que a mí me están hablando y yo me quedo. Y al ratito contesto, entonces todavía estoy procesándole, güey. Pura las noticias cuando nos transmiten desde no sé dónde y el cuate... Cabal. Así se queda usted. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nos cuesta procesar, Eduardo. Y sabes que desde dónde viene esto. Y te lo digo, lo tengo fresco porque lo acabo de compartir en un retiro. Es de que el feto, no me acuerdo en qué semana, recibe un baño químico cerebral. Que es desde ahí empieza el feto hombre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces todo esto empieza desde allá. No es tema que seamos malucos o no querramos o no ponemos atención, es que no podemos. Ahora, ibas a explicar cómo es el cerebro de la mujer. Sí, ahora el cerebro de la mujer, todo está conectado. Todo puede pensar en la casa, en los hijos, en el trabajo, en el ministerio, en el pasado, en el presente, en el futuro. Todo unido por cables que se llaman sentimientos, los cuales se producen en el corazón. Pueden pensar en muchas cosas al mismo tiempo. Entonces de ahí empezaron a decir todos aquellos términos de multitasking, porque dice que también así como pueden pensar, pueden hacer, ¿verdad? No todas, pero a la hora de pensar sí pueden ir un poquito más, bueno, van mucho más rápido que nosotros. Y eso es donde a veces pedimos nosotros que nos esperen, ¿verdad? Mira, cálmate, explícame eso.
Yo creo que es la mejor definición de. No, y mira, de irnos despacito. esto es así. Van las esposas pintándose en el carro. Y ahí van. Mira, cuidado ese carro, el de la moto. Y uno dice, pues si se está delineando el ojo, ¿cómo le hizo para ver el de la moto, verdad? Nos pasó hace como 3, 4 días. Tuve que dar una vuelta en un total que venía un amigo, un hermano motorista, que no se quiere ni quiere que uno lo quiera. El prójimo total que hay que amar. Los dos salimos como al mismo tiempo. Total que yo salí al mismo tiempo y luego como me pitaron, yo aceleré para no entorpecer la vuelta. Y me dice, Karen, ¿ya viste lo que pasó? Que la moto que tiene cara de delincuente pitó el carro de atrás y él pensó que fuiste tú y te levantó la mano. Que yo dije, gracias a Dios que no lo iba, porque no me lo había atropellado seguro. Entonces te levantó la mano y mira, y cruzó ahí y el de atrás pensó que tú aceleraste porque él te bocinó. Yo dije, ¿y dónde sacaste esa lica? Yo ni la vi. Y vos solo viste al motorista. Yo solo vi que el motorista pasó. Fue lo único que vi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellas tienen ese amplio esa amplitud. espectro. Y ese es un regalo de Dios. Pero como tú lo decías, Eduardo, todos esos conductos están unidos por emociones. El corazón. Y como dice por ahí, ese es el que friegue. Sí, y ahí es donde tenemos que ver Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es engañoso. Por ejemplo, si ella emocional, hormonalmente se levantó mal, realmente va a ver a su esposo mal. Y el esposo a veces comete el error de preguntarle, decir, ¿qué tienes? Y ese es un grave error, Eduardo. ¿Por qué? Porque ella quisiera contestarte, pero es que no sabe qué tiene. Y tú todavía te quedas, pero hablemos, explícame. Y ella así como, mira, ya bañate. Ya andate, ya a trabajar que te agarras la cola, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender esas grandes diferencias. Ahora bien, otra de las formas que nos explica las diferencias en el matrimonio, Eduardo, es la forma en que se maneja el estrés. Cabal. La forma en que lo maneja la mujer y la forma en la que lo maneja el hombre. El hombre muchas veces, si no siempre, maneja el estrés con el silencio. En cambio, la esposa, Eduardo, hablando. Y mira, y todas dicen, no, yo no hablo mucho, porque todas dicen que no hablo mucho, ¿verdad? Pero sin embargo es parte de su naturaleza, no es nada malo, no las estamos juzgando, amiga todoterreno, no te estamos juzgando, simple y sencillamente lo manejamos de forma diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos queda a los hombres cuando viene aquel montón de palabras? Es aprender a escuchar, tener paciencia y sabiduría. No me acuerdo exactamente y pequé de no apuntarlo, pero es algo así el rollo. Las señoras necesitan un promedio de 5,800 palabras por día. El hombre necesita 3,000 por día. Entonces solo mira estos dos casos. Viene la esposa y ese día le tocó ir en la mañana donde el dentista, no pudo hablar. Salió donde el dentista y se fue a una reunión de señoras en la iglesia y pues bueno, estuvieron predicando un montón, habló muy poquito, ¿verdad? Entonces habló 3,000 palabras. Te quedan Cuando ella 3,000 para la llega noche. a las 6 de la tarde a su casa, tiene por lo menos 5,000 palabras que soltar ahí. Entonces, por eso es que tú llegas y traca, ¿verdad? Porque eso es acumulativo. Si no las habla hoy, para mañana se las sumas, ¿verdad? Va, pero ¿qué pasa ahora con el hombre? Mira este cuadro. Nosotros vamos restando. No, pero mira este cuadro del hombre. Solo tiene que dar 5,000, ¿verdad? O 3,000, creo yo. 3,000. De las 3,000 resulta que ese día fue de reuniones en la oficina. Estuvo hablando todo el tiempo, salió de las reuniones, hagamos de caso que es un ingeniero, y se fue el ingeniero a la obra y tuvo que dar instrucciones de todo. El cuate ya lleva 2,000 más de lo que él habla. Cuando él llega a la casa y la esposa, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Con mucho esfuerzo. Él le va a decir, bien. ¿Vas a comer? Sí. Ya no tiene más palabras. Él ya no tiene palabras. Y la esposa, sí, uno quiere hablar contigo, no le contás, hay que sacarte las palabras. Y aquel así que todavía debe las de mañana, ¿verdad? Entonces, cuando no entendemos esas pequeñas diferencias, Eduardo, pueden ser dentro del matrimonio un problema serio de comunicación. Sí. Porque ella siente, entonces ya no me quiere, ya no me cuenta, y aquel ya no le sale, ya se acabó todo lo que tenía ahí. Ahora, con respecto al tema de la caja de la nada que tú nos explicaste, fíjate que las mujeres son un regalo de Dios tan complejo, tan inteligente, que en la cabecita de ellas no cabe que tú tengas una de esas cajas sin nada dentro. Porque ellas mismas dicen, es que yo no puedo creer. Mira, esposa. Que no estés pensando en nada. Está su esposo viendo para arriba y él, ¿qué estás pensando? En nada. Ella dirá, nada. ¿Cómo va a ser que no está pensando en nada? Es ilógico para ella.
Pero para nosotros es lógico, simplemente estamos en la nada. Entonces viene ella y oye una plática de estas y dice, tengo empatía contigo, llévame a la caja de la nada. No puedo, mi amor. Porque si te llevo a la caja de la nada, ya no va a ser la nada. Ahí vas a estar tú. Imagínate, yo molesto a Karen que en la caja de la nada, mira, ¿y por qué no ponemos una maceta aquí? ¿Y por qué no pintamos de rojo aquí? Y tú, no, déjame. Yo solo quiero mi caja de la nada. Mi cajita. Porque ella no puede entender esa parte. Entonces, esto es muy largo y muy extenso y tratamos de resumirlo, pero esposas tranquilas, ¿verdad? No está pensando en nada, no está pensando en nadie, no está haciendo nada más que disfrutando ese momento de su caja de la nada. Sí, y la verdad es que me ha pasado, dijo. Me ha pasado eso y también es esa parte donde no le creen a uno, pero realmente, o sea, no pensamos en nada, es cierto. Nos quedamos ahí tranquilos, en paz, un momento. Como, no sé si esa caja nos ayuda a huir de todos los pensamientos que tenemos, porque pensamientos sí tenemos un montón. Pero esos pensamientos están en sus cajitas. Porque tú tienes tu caja del dinero, tu caja de los hijos. Entonces, si son tus pensamientos de dinero, pues ahí te vas a tu cajita del dinero. Esa literalmente es nada. Porque muchas veces está uno, como dicen en buen chapimba, que se le fue el pájaro. Solamente está descansando. Pero fíjate que hay un punto importante que se me había pasado con el tema del manejo del estrés. Y esposas, por eso las invitamos a este podcast y al siguiente, es de que cuando el esposo está bajo estrés o tiene un estrés, él no va a hablar nada. Él va a hablar sí, solo sí, con el que le resuelve el problema. Y el mejor ejemplo es este. Él está preocupado porque el carro está fallando. Está preocupado porque no tiene dinero para arreglar. O tiene un ruidito. Entonces viene la esposa y ¿qué pasó? Ah, pues fíjate que el carro tiene un ruidito. ¿Y de qué será? Él ya no quiere contestar, porque ¿qué le va a decir él? Ay, fíjate que el espiroquete está floja y el sumuflo se nos está desgastando. Dirá, ¿para qué le cuento si no me lo va a solucionar? Entonces él, sí, pues ahí vamos a ver qué es. Ya viste, yo quiero hablar contigo y no quieres hablar. En eso llama el mecánico. Aló, don Lencho, sí. Ah, fíjese, don Lencho, que el carro está haciendo, se recuerda aquel ruido. Y empieza el cuate a soltarle todo el rollo, ¿va? Y la esposa, con don Lencho sí quisiste hablar, ¿verdad? Porque don Lencho le va a solucionar el problema. Entonces, y así es en todo. Entonces viene, decía, me recuerdo un amigo hace muchos años. Fíjate, tenemos un gran problema económico. Y mi esposa, por quererme ayudar, ingrato también, se pone a vender chocobananos. Y yo le digo, ¿a cómo lo vas a dar? A Quetzal. O sea que para ayudarme tenés que vender miles de chocobananos. No, digo, tampoco hay que ser tan ingrato, ¿verdad? La señora, dentro de sus posibilidades, quería apoyarlo. Pero lo que pasa con esto es de que manejamos diferente el estrés. Entonces, cuando tu esposo no te quiera contar, amiga, todo terreno, no pienses mal ni que no te quiere, sino que él solo le va a contar a quien le solucione. Y en primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente. Ya hablamos más o menos del ejemplo de la cajita, pero también queremos contarles un ejemplo bíblico de esto, y es Abraham y Sara. En Génesis vemos que Abraham y Sara tenían su carácter y diferencias, ¿verdad? En Génesis 18:12, Abraham creyó en la promesa que recibió del Señor, pero Sara se rió, como quien dice, ¿qué voy a tener yo un hijo si en la historia nos dicen que tenían como 90 Mira, años? Mira, en la palabra literalmente, Eduardo dice, tendré yo todavía goce con mi Señor, ¿no? Entonces imagínate eso, ¿verdad? O sea, todavía está eso. Pero en Génesis 16, del 1 al 2, hay otro momento donde Sara dice, bueno, si el Señor nos va a dar un hijo, tal vez no es conmigo, ¿eh? Entonces le voy a dar una de mis concubinas. Y vino Abraham y bajo presión de Sara se animó. Entonces vemos de que ahí empiezan ya a haber un poco de conflicto, ¿verdad? Luego empezamos a ver que empezaron a verse debilidades y ciertas diferencias en el matrimonio entre ellos, porque ahora ya no solo estaba Sara como esposa, ya había otra persona que también tenía un hijo, ¿verdad? Y ahí vemos que se mostraron las debilidades de Abraham, se mostraron como eso de querer solucionar las cosas de parte de Sara, ¿verdad? No esperar a que Dios de veras solucionara. Y nos recuerda que en el matrimonio siempre va a haber diferencias.
y que a veces esas diferencias pueden provocar que cometamos errores. Errores tan grandes como lo que pasó con Sara y con Abraham. Pero cuando ambos venimos, reconocemos el error y nos sujetamos al plan del Señor, todo va a cambiar y se va a alinear al propósito de Él. Amén. Ahora, Eduardo, tal vez surge la pregunta. Ok, todas estas diferencias que tenemos, ¿cómo podemos sobrellevarla en un matrimonio? Pues ahí toma sentido el tema que el matrimonio es un pacto. Sí. Ahora, hay que entender, Eduardo, que algo parecía algo tan sencillo, pero ¿cuál es la diferencia entre una mentalidad de pacto y una mentalidad de contrato? Y para poder explicarlo breve, un contrato es el que hacemos cuando arrendamos un local. Por ejemplo, vamos a alquilar esta oficina, hacemos un contrato donde nos dice de tal fecha a tal fecha, cuánto es de los servicios, qué día del mes se va a pagar. Y hasta abajo dice si alguno de los dos incumple, pues el contrato queda totalmente diluido. Eso es un contrato. Sí. Y el pacto, en realidad tenemos que entender que que el Dios que creemos es un Dios de pactos. No solo porque lo dice cada canción de Marcos Witt, sino que en realidad es un Dios de pactos. Y un pacto es algo mucho más grande. La palabra nos narra varios pactos en el transcurso de la palabra, incluso pactos entre hombres y pactos entre Dios y los hombres. En el caso del matrimonio, literalmente es un pacto mixto, podemos decirlo, porque es entre cónyuges y Dios que estuvo como testigo dentro de nuestro matrimonio. Correcto. Y la palabra es muy, muy fuerte con esto de los pactos. Tal vez me ayudas con números 32, que me va a ayudar eso. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, hiciere juramento ligado a su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Y Eclesiastés? Eclesiastés 5, del 5 al 7. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es que esto es bien duro, Eduardo. Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos casamos, usted me puede decir, mire, pero yo me casé en la MUNI, pero usted dijo, sí, acepto. Ahí con el auxiliar de la alcaldía. Si fue con un sacerdote, si fue con un pastor, si fue con quien haya usted querido, usted dijo, sí, acepto. Y en el pacto matrimonial, Eduardo, hicimos promesas ligadas a ciertas cosas, lo que te decía, en salud y en enfermedad. En las buenas y en las buenas malas. y en las malas. Y el en la cierre es pobreza y la hasta riqueza. que la muerte nos separe. O sea, nos comprometimos, pero ¿qué pasa hoy, Eduardo? Nos prometimos cuidarnos, obedecernos, amarnos. Sin embargo, cuando empiezan ya los problemas serios, todo eso se olvida. ¿Por qué? Porque viene el egoísmo. Entonces, tal vez la pregunta, amigo todoterreno y amiga todoterreno, que estás hoy de visita con nosotros, hoy te invitamos a la caja de la nada, que estás en la visita en el podcast, es entender de que el Señor es creador de pactos y Él sabía que lo podíamos cumplir. Así es. Muchas veces en el matrimonio hemos llegado a pensar cómo vamos a salir adelante con esto, pero el Señor sí sabía que podía salir adelante, Eduardo. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de pactos. Pactos de los cuales podemos aprender que muchas veces, como dijo Carlitos, fueron entre hombres y otros entre Dios con los hombres. Y nosotros tenemos que entender que el matrimonio es un pacto doble. O sea, así como estos pactos fueron así muy fuertes en la Biblia, este pacto que nosotros hicimos, como vuelvo a repetir, dice hasta que la muerte nos separe, y muchos de los... Ahí sí puedo decir de las personas que se separan y divorcian no cumplen este pacto, ¿verdad? Hasta la muerte. Pero en Génesis 2:24 les recuerdo que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Olvidándoos de los padres para nada, solo que la prioridad de hoy es su cónyuge. O sea que ellos van a empezar a cambiar. Ese pacto nos va a hacer un cambio de vida. ¿Por qué? Porque ahora nosotros nos separamos de nuestros papás y vamos a entrar a vivir de lleno con una persona a la cual nosotros le vamos a entregar todo. ¿Qué quiere decir todo? Vamos a entregar nuestro dinero, nuestro tiempo, todo lo que tengamos. Y cuando vienen los hijos, vienen más responsabilidades. Entonces, este pacto que estamos haciendo es un pacto donde a mí en especial me gustaría llegar con Yadi a ser viejitos, de aquellos viejitos que van caminando de la mano. Ya va adentro, hermano, ya va adentro. No le falta así pero tanto, más viejito. Tanto. Ah, bueno. Pero más viejito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos conlleva todo esto? Primero, que en la palabra encontramos un versículo en Colosenses 3, del 18 al 19, que dice,
Ustedes, las esposas, respeten a sus esposos como conviene en el Señor. Y ustedes, esposos, amen a sus esposas y no las traten con dureza. ¿Qué significa esto? Que nuestro matrimonio siempre va a estar al Señor. Que nosotros lo hagamos a un lado o no lo dejemos entrar en la noche, cerramos la puerta, bueno, Señor, hoy no. Ese va a ser problema nuestro. Pero el Señor siempre tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque si nuestro matrimonio no está cimentado en el Padre, van a empezar a haber muchos problemas. Y fíjate, Eduardo, que vamos a centrarnos en 2 puntos para ir aterrizando. Primero, cuando hablamos esto de que dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, cuando hablabas tú de que olvidaron de los viejitos, para nada, por supuesto que no. Porque recuérdate que aunque nuestra prioridad hoy es nuestro cónyuge, en realidad el honrar a los papás va a traer bendición al mismo matrimonio. Correcto. Lo único es que para la toma de decisiones ya va a ser un libro nuevo, ¿verdad? Mire, hay que aceptar sugerencias. Yo lo he contado más de una vez, pero cuando nosotros nos íbamos a casar con Karen, íbamos a comprar una casita hecha, ¿verdad? Y fuimos a un lugar y todas las casas nuevas y bien bonitas. Cuando llegué, mi suegra sabía mucho de bienes inmuebles. Entonces, cuando llegué, empecé a ver aquella juzgadera, ¿verdad? Yo ya molesto, ¿verdad? Porque dije, o sea, esto es lo que yo puedo dar. O sea, yo como que me estaban atacando, ¿verdad? Y yo como recuerdo que subió las gradas y me dijo, mire, estas gradas son de metal, no son. Y dije yo, qué juzgona, porque eran de metal, pero tenían alfombra. Yo no me he dado cuenta que eran de metal. Fíjate, sí, pícaros pues, los de las casas. Cabal. Total es de que miren, yo les sugeriría que un terreno, para no hacerlo muy largo, mi suegra consiguió el terreno, compramos el terreno, luego construimos nuestra casita y hoy, gracias a Dios, tenemos una casita con un tamaño regular, con un terreno, pues gracias a Dios, bastante bonito. Gracias al consejo de la suegra. Porque era experta en eso, pero como recién casado piensa que toda se la sabe, ¿verdad? Entonces hay que aprender a escuchar el consejo, aunque las decisiones las tomes tú. Segundo, no nos podemos olvidar ni de nuestros papás ni de nuestros suegros, porque si somos una sola carne, resulta de que ahora somos un equipo, ¿verdad? Los tuyos son los míos y los míos son los tuyos. Cabal. Entonces muchas veces las pobres esposas tienen que estar haciendo la cachita ahí para darle algo a su mamá. O los esposos en escondidas que ya no vea que él agarra el presupuesto para darle a sus papás. Hay que ser abiertos porque eso va a traer bendición al matrimonio, Eduardo, cuando uno puede compartir. Entonces no nos vamos a olvidar de ellos, no, porque es el primer mandamiento con promesa. Y Colosenses 3, del 18 al 19, fíjate que nosotros los varones y las esposas percibimos diferente el amor. Y cuando acá te dice, esposas respeten a sus esposos como conviene al Señor y esposos amen a sus esposas. Resulta que ellas perciben el amor, valga la redundancia, por medio de las expresiones del amor. Pero nosotros los varones recibimos ese amor por medio del respeto. Para nosotros es muy importante, amiga todoterreno. Si tú piensas que porque le pones en la locherita un posita a tu esposo, mi amor, te quiero mucho, que pienses en mí, el cuate si bien lo ve y si no se lo come con todo el sándwich, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para el esposo no es que está mal que lo hagamos, pero eso no es tan importante como el respeto cuando él llega a casa. ¿De qué sirve esos papelitos de amor si cuando llega, ay, viene el mudo de tu papá? Ah, el chollo de tu papá entró ya, ¿eh? Igual a tu papá sos. Así era tu papá en el colegio, mudo. Una falta de respeto, ¿verdad? Cabal. Y todos los esposos lo perciben por medio del ser respetados. Pero mira cómo es Dios. Yo digo que Dios tenía sentido del humor. Porque le exige a las esposas lo que más les cuesta. A los esposos les cuesta expresar amor verbal. Porque ¿qué pasa cuando tu esposa te dice, me amas? Y tú acabas de pagar luz, agua, teléfono, colegio, seguro, supermercado. Lo primero que te viene a la mente es, ¿cómo me preguntas si la amo? Si todo lo que tuve que pagar, ¿verdad? Porque nosotros los esposos lo relacionamos con dinero, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, cuando nos hacen esa pregunta, pues, y no la contestamos, solo la pensamos, ¿verdad? ¿Cómo no te voy a amar? Porque nos cuesta verbalizar, amigo todoterreno. No pierdas el mi amor, el te amo, el qué bonita estás, el me gustas. Las esposas, recuérdate que son auditivas. Cabal. Ellas necesitan escucharte. Claro, si quieres le pones un mensajito de texto, pero no, ponle uno de voz. Es diferente. Yo lo he contado que cuando empezamos el rollo de los podcasts, tú tenías un buen hábito que no sé dónde lo dejaste, que por ejemplo nos dejabas un mensaje y decías, mira, supe que estabas cargado por esto, voy a orar por vos. Y orabas unos 2-3 minutos en un mensaje de voz. Y ahí, sí, es cierto. Y cuando un día yo estaba bien cargado y cuando escucho tu audio digo,
qué bonito el Eduardo, lo quiero. No, o sea, qué bonito se sintió. Y eso que no somos auditivos los varones, ¿va? En cambio, la esposa, que no es lo mismo que tú le pongas un emoticón ahí, a que tú le pongas, mi amor, fíjate que estoy saliendo de la oficina y estaba pensando en ti. Si Dios quiere, estoy pronto en casa. Te amo. Órale. ¿Verdad? Está, Y en el otro podcast vamos a ver las bendiciones de poder verbalizar. Pero amiga todoterreno, cuando la palabra te dice respeta a tu esposo, era porque a las esposas les costaba, les iba a costar respetar. ¿Por qué? Porque como son tan pilas y se mueven tanto, les ha de costar recibir órdenes o sentir que tienen que darle respeto a este cholludo, ¿verdad? A este que le cuesta. Entonces, creo que hay mucho que hablar, Eduardo, y no quisiera que lo hiciéramos pues a la carrera, sino que si nos tendríamos que extender otros 2 podcasts, pues lo hagamos, pero que lo que pudimos platicar hoy quede cimentado y que quede dentro del corazón de cada uno. Yo creo que podemos ir cerrando este podcast acá para poder extendernos en el siguiente. El próximo podcast vamos a empezar hablando sobre ese tanque emocional que tiene que ser llenado. Entonces, un último consejo, Eduardo. Pues yo creo que lo importante es entender cuál es el papel de cada uno en el matrimonio. Realmente, las esposas, respetar a los esposos, nosotros amar a nuestras esposas y decírselo. A veces sabemos muchos que somos como impedidos emocionales. Analfabetas emocionales, esos somos, Eduardo. Y no estamos acostumbrados a decir un te amo, no estamos acostumbrados a abrazar. No sé por qué razón pueda que llegamos a esa forma, pero es la persona con la que nosotros decidimos casarnos, con la que decidimos pasar todo el tiempo, y realmente van a haber problemas, van a haber discusiones, pero todo va a depender de cómo aprendamos nosotros a solucionar las cosas, ¿verdad? ¿Y cómo solucionamos las cosas? Amándolas. Realmente el Señor lo que nos mandó a hacer es amar a esa persona que nosotros escogimos, ¿verdad? Entonces amarla incondicionalmente. Realmente es la persona que va a estar para complementarnos. Si a veces yo estoy pensando en hacer una cosa, pero le pregunto a mi esposa y ella a veces tiene como ese sexto sentido, donde me dice, no, mira, fíjate que vi esto, ahí tal vez yo no me di cuenta, como dijo Carlitos, ella vio todo el panorama y Carlos solo vio el motorista. Entonces, aprender esa parte y entender de que como pareja vamos a funcionar bien cuando los dos querramos hacer las cosas. Si uno de los dos no quiere, va a empezar a fallar. Yo siempre he dicho que el matrimonio funciona como una polea, ¿verdad? Aquí está el hombre y la mujer y tiene que estar dando vueltas para que esté funcionando. Y si está dando vueltas y está funcionando, es que vamos por buen camino. Y amigo todoterreno, no pierdas la secuencia de los podcasts con respecto al matrimonio. Amiga todoterreno, gracias por habernos acompañado. Esto es lo que tu esposo escucha muchas veces en el tráfico o cuando está en su estudio posiblemente. Y queremos invitarlos a que, como les insisto, podamos seguir esta serie y poder seguir creciendo juntos. Y recordemos, amigo y amiga todoterreno, que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Nos vemos pronto.